La primera y única relación que tuvo Jade fue hace 10 años. La vez que iban a salir al cine, ella no fue, y después supo que salía con alguien más. Así que no volvió a tener citas desde entonces, hasta ahora que está con Mai en el centro comercial. Esta es su primera cita oficial. Después de pasar varias horas en el centro comercial, salen y el cielo ya está oscuro. Son casi las 8 de la noche. Jade recuerda lo que hicieron durante el día. Comieron en un restaurante, pero Jade solo probó los postres. Hablaron sobre los amigos de universidad de Mai, y Jade le dijo a Mai que era su primera cita oficial, a lo cual Mai le pregunta si es que nunca ha salido con alguien. Jade le responde que sí, una vez, pero solo duró 3 semanas. Mai sonríe y toma sus manos para ir a ver una película, donde Mai paga, además de no soltar su mano en toda la función. Bueno, no solo en el cine, también en el centro comercial, sin importar que los vean. Son dos chicos tomados de la mano. Algunas personas todavía lo ven de forma rara. Ya están cerca de su casa y Jade recuerda que Mai le pidió que se quede con él, lo cual había olvidado. Aparcan el coche y lleva a Mai las cosas que compraron en el ascensor. Mientras se queda un silencio porque Jade está nervioso. Mai le pregunta si quiere ducharse primero, después de cerrar la puerta. Jade está luchando en su cabeza y tarda en decir que vaya el primero. Mejor verá la televisión. Mai va, pero primero besa su mejilla. Jade no sabe cómo puede actuar así, a diferencia de él, que siente que su corazón ha dejado de latir muchas veces en el día de hoy. Puede ser que no está acostumbrado. Trata de relajarse, pero no puede olvidar lo que pueda pasar. Mai sale de la habitación con una sola toalla envuelta en su cintura y le entrega una ropa y una toalla a Jade. Y le pregunta si quiere ir a ducharse ya. Jade aparta la mirada de su cuerpo y toma las cosas para ir al baño. Está seguro que Mai lo hizo intencional, al salir así, para que lo vea. Aunque no es la primera vez que lo ve así, antes no era nada, por eso solo podía sentir celos, pero ahora es muy tímido. Espera que el agua fría ponga en orden sus pensamientos. Termina de ducharse, se pone la ropa y aunque es algo grande para él, aún así tiene que usarla. La verdad, no se siente preparado para eso. Además, ha escuchado que la primera vez es bastante dolorosa. Se da cuenta que no debe tardar tanto en el baño porque podría preocupar a Mai, así que finalmente sale y se sienta junto a él. Y Mai se apoya en su regazo mientras lo ve con adoración. Jade intenta burlarse preguntándole que en cuántas relaciones ha estado. Mai le contesta que en solo 2 relaciones y toma su mano. Jade no lo cree y Mai sigue diciendo que fue cuando estaba en la secundaria. En la universidad no salió con alguien. Su primera relación terminó porque ella se mudó a otro país y la segunda porque era muy celosa y no confiaba en él. Jade asiente con la cabeza. Los celos siempre es la razón de que muchas parejas rompan, como King, que mejor para no tener ese problema tiene solo una aventura. Por eso Jade dice que él no es celoso, que no tiene que preocuparse, pero Mai quiere que sea todo lo contrario. Después de un rato, a Jade le da sueño y Mai lo invita a ir a la cama. Jade trata de negarse y mejor dormir en el sofá, pero Mai no lo deja y lo arrastra al dormitorio. Se sienta primero en la cama y le habla a Jade para que se acerque también. Jade se acuesta y se pone la manta mientras debate en si dormir de espaldas o de lado, de cara a Mai o dándole la espalda. Duda un momento, pero finalmente se pone de espaldas a Mai. Este le pregunta si da vueltas mientras duerme. Al escuchar de Jade que a veces lo hace, entonces se acerca y le susurra que tendrá que abrazarlo para que no se caiga. Jade se queda congelado, puede sentir su cálido aliento y luego cierra los ojos con fuerza cuando Mai muerde su oreja y le pregunta si tiene miedo, porque no hará nada si no se siente preparado. Esa respuesta hace que las tensiones de Mai
se vayan y se sienta aliviado. No es que sea anticuado, pero acaban de hacerse novios. No es muy pronto y luego está seguro de que él es quien recibirá, por eso necesita prepararse antes. Maya, al notar su silencio, con tristeza le pregunta si le tiene miedo. Jade le dice que no, que solo no se siente listo aún, pero que no está disgustado con él. Mai se ríe y lo abraza con fuerza y le dice que no tiene que preocuparse, que no solo lo quiere para esas cosas, aunque sí lo desea un poco, pero quiere que sea cuando los dos estén listos. Solo abrazarlo está bien. Se dan las buenas noches y duermen. La noche pasa tranquilamente. Mai cumplió de solo abrazarlo. Aunque por la mañana estuvo entretenido en su cuello, eso fue todo. Como hoy es domingo, se quedan en casa a desayunar y ver películas. Es un fin de semana en pareja. Mai es bastante pegajoso con Jade, ya que a donde sea que vaya, va y lo abraza o recuesta su cabeza en su regazo. Parece un cachorrito con su juguete favorito. Posiblemente desde antes quería acercarse así, porque siempre lo seguía, pero no lo tocaba. Por eso era muy obvio que le gustaba a Jade, pero este fue tan tonto que no lo vio. Esta noche no duermen en el mismo condominio porque Jade se va al suyo. Aunque Mai no quería dejarlo ir, aún así se va. Por la mañana van juntos al trabajo y Jade le pregunta si durmió bien. Mai le responde que no lo hizo porque él no estaba a su lado. Jade se ríe y le dice que como antes dormía muy bien, pero Mai dice que para él ahora es diferente porque se siente mejor dormir juntos. A Mai le gusta el contacto físico, es algo que Jade ha aprendido nuevo de él. Aunque no está todavía acostumbrado, sabe que podrá cambiarlo. Llegan un poco tarde a la oficina y ya todos están en ella. Mai sigue siendo muy atento con Jade y los demás quieren que Mai siga en la empresa, ya no como un interno sino como un empleado permanente, pero algunos opinan que debería ir a buscar una mejor empresa. Pai es la que dice que quiere que siga Mai en la empresa porque así podrá verlo todos los días. Pero al escuchar por Mai que ya no es soltero, de inmediato pregunta que quién es el afortunado. Y Mai se acerca a Jade y dice que lo es él. Jade se sorprende, no sabía que dirían eso y luego Mai todavía dice que él es el afortunado de salir con Jade. En voz dulce, todo se queda en silencio hasta que empiezan los vítores y se burlan de Jade, haciendo que su cara se ponga roja. Antes jamás se quedaría callado, pero ahora deja que se burlen de él, porque no sabe qué decirles. Además, él era el que iniciaba las burlas cuando alguien tenía una relación en la oficina, y ahora le tocó a él. Uea lo felicita con alegría, para luego pedirle que lo invite a almorzar por la ayuda que le dio. Mai lo ayuda diciéndole que él pagará como agradecimiento, mientras Jade está en shock. King siempre lo acorrala y Uea siempre se burla en su cara. Sus amigos son tan buenos que lo hacen llorar.